día de la semana de estudios de Santo Tomás de Aquino, patrono de nuestra academia. El padre Hidalgo ya es muy conocido por muchos de ustedes, por las clases que nos imparte, pero para quienes no lo conocen, les comento que el padre Jorge Luis es vicario parroquial de La Pampa, Argentina, es licenciado en educación religiosa y máster en bioética. Hoy, en su tercera charla, estamos muy agradecidos con él por su disponibilidad para dar estas clases especiales en este tercer día de la semana de estudios tomista. Les recuerdo que la clase magistral quedará grabada y será subida al canal de YouTube de la Academia por si alguien quiere volver a escucharla o tiene a bien recomendarla a alguno de sus familiares o amigos. Agradecemos también a todos los servidores y anfitriones que estarán, al pendiente de la transmisión y de dar la palabra al final por si hubiera alguna pregunta. Los invito a estar al pendiente de todas las charlas que aún nos faltan porque apenas vamos a la mitad o poco menos de esta semana de estudios que oportunamente les estaremos informando a detalle. Muchas gracias por todo, que aprovechen al máximo esta exposición y los dejo con el padre Jorge Luis. Adelante, padre, por favor. Perdón, Muchas gracias. padre, padre, me da un segundito para darle una información a los Sí, queridos hermanos. Por favor, le vamos a recomendar, perdón, padre, pero es decir esto, que por favor todos los hermanitos traten de estar con los micrófonos apagados, no escribir en el chat. ¿Sabe por qué se lo pedimos? Porque esto va a subir a una grabación y por lo tanto va a quedar que no haya delay. Y de todos modos, para que podamos, por los otros hermanos que no van a poder ingresar, que por lo menos tengamos una grabación perfecta y lo hagamos por la caridad, por los hermanos aquellos que no van a poder ingresar. Le pedimos que no pongan chat, no manden nada, ya después se le va a dar el momento de la finalización para que el padre pueda a través de responder algunas preguntas. Discúlpeme, padre, pero ya le doy la posibilidad para que usted ya comience la charla y lo dejamos a usted. Adelante, padre. Perdón por este corte. no hay problema. Muchas gracias por toda la amabilidad constante, ¿no?, de la academia. Bueno, o sea que hoy vamos a hablar de las obras de Santo Tomás, que este es nuestro tema. Quiero empezar hoy con la oración que ha compuesto Santo Tomás para antes del estudio, entre tantas oraciones que ha compuesto que las tenemos compiladas nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que entre los tesoros de tu sabiduría elegiste las tres jerarquías de los ángeles y las colocaste en orden admirable sobre el cielo, y que dispusiste con tanto arte en las distintas partes del universo. Tú, digo, que eres llamado en buena ley, fuente de luz y de sabiduría, y principio supremo. Dígnate derramar sobre las tinieblas de mi inteligencia un rayo de tu claridad, expulsando de mí la doble tiniebla en que nací, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, forma mi lengua y derrama sobre mis labios la gracia de tu bendición. Dame penetración para comprender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sagacidad para interpretar y una gracia abundante para expresarlo. Dispone el comienzo, dirige el progreso, corona el término. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para que sea más fácil la exposición de lo que hoy más o menos he pensado que podemos realizar, voy a ir proyectando, si me sale porque la tecnología no es mucho lo mío, voy a ir proyectando las, eh, las distintas hojas o imágenes que ya he buscado previamente para que nosotros podamos tener una doctrina, una idea cabal de cuál es la doctrina de Santo Tomás con respecto a o todas las obras que nos ha escrito. Vamos a empezar
viendo que en este catálogo de las obras, este lo hace un gran dominico español, ya fallecido, el padre Santiago Ramírez, ¿sí? Que formó mucha gente. ¿Sí? Padre Santiago nos hace este catálogo, ¿sí? Que en realidad creo que lo toma de Walsh. ¿Sí? Miremos antes que nada una cuestión metodológica, ¿sí? No solo para estudiar las obras de Santo Tomás, ¿sí? Sino también para tener en cuenta todas las obras de todos los autores que nosotros estudiamos. ¿Sí? Fijémonos que al lado de cada obra que está allí hay un año. ¿Sí? Por supuesto que es aproximado. ¿Sí? Bueno, este año es muy importante, ¿sí? Porque uno puede a veces encontrar que en un escrito de la juventud, ¿sí? Uno tiene una doctrina y después que pasan los años va madurando una exposición, ¿sí? O una forma de ver las cosas, etc. ¿Sí? Por esta razón es tan importante, insisto, no solo para esto, ¿no? Uno estudia San Agustín, por ejemplo, y va a ver que una de sus últimas obras se llama Las Retractaciones, en donde él se arrepiente de alguna de las cosas que había escrito, ¿no? O le da otra mirada, ¿no? Otra cosa, ¿no? Entonces esto es muy importante, insisto, para estudiar cualquier autor, ¿sí? También para estudiar a Santo Tomás, ¿sí? Hecha esta primera aclaración, y por eso los años allí, ¿sí? Voy a recordar, ¿sí? O voy a comenzar explicando un poco eh, los comentarios a la Sagrada Escritura, ¿sí? Los comentarios que tenemos allí, ¿sí? Algunos de los cuales me voy a detener especialmente, ¿sí? Nosotros vemos que Santo Tomás comenta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿sí? Estos comentarios en la mente de Santo Tomás son muy importantes. Ustedes recuerden que los maestros de la Edad Media tenían al menos tres, a los que llegaban a la plenitud de su enseñanza, tenían tres etapas su progreso. Primero eran bachilleres bíblicos, después eran eh, bachiller sentenciario, ¿sí? Y por último eran maestro in sacra pagina, ¿sí? Entonces el primer paso de un maestro medieval era justamente ser comentador bíblico. Por eso vemos que, como hemos dicho ya en la primera de las exposiciones, ¿sí? Seguramente Santo Tomás comentó el profeta Isaías, Jeremías, y eso que dice ahí trenos Jeremías, que quiere decir libro de las lamentaciones, ¿sí? Seguramente lo comentó en esta primera etapa, ¿sí? De su trabajo intelectual, ¿no? Eh, Así que eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Junto con eso, ¿sí? Que allí tenemos, también vemos que Santo Tomás comenta el cantar de los cantares, ¿sí? El padre Ramírez y muchos con él dicen que ese comentario nunca llegó a nosotros porque era cuando estaba ya por fallecer en el convento, perdón, el monasterio de Posanova, un monasterio cisterciense. Otros dicen que sí, que llegó. Bueno, lo más probable es que no haya llegado, ¿sí? Por lo que yo he leído, ¿no? Así que por eso dice allí en el número 6, ¿no? Cada uno de esos puntos, desde una hora, nos damos cuenta, ¿sí? Dice que no ha llegado a nosotros, ¿sí? En esto particularmente es muy importante destacar, ¿sí? La obra, todas son importantes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero quiero destacar, para que uno se vaya más o menos teniendo una idea, al menos de cada parte de la obra de Santo Tomás, quiero destacar el comentario al libro de Job. ¿Sí? ¿Y por qué lo quiero destacar? Primero ya vemos que es una de sus obras de madurez, y es el año, ¿no? Y hay que tener presente que él murió en el año 74, ¿sí? Y por ende, eso vemos que es una de sus últimas obras, ¿no? Y me parece importante destacar esto porque Santo Tomás, eh, la idea que él tiene de los sentidos bíblicos, ¿sí? El sentido literal y el sentido espiritual, y este sentido espiritual dividido en otros tres sentidos, ¿no? Eh, el cristológico, el moral y el anagógico, o sea, la mirada hacia la eternidad y hacia el cielo, ¿no? Santo Tomás dice en muchas de sus obras, por ejemplo, pienso en la cuestión 1 de la Suma de Teología, en la primera parte, dice que todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el literal, ¿sí?
Y al decir esto, él lo explica y lo hace, ¿no? Porque no solo es una idea, digamos, que él tiene teórica, sino que él además lo ejecuta así puntualmente, ¿sí? Y por eso resalto el comentario al libro de Job, ¿sí? Porque entre los comentarios famosos de la Sagrada Escritura, que hay, por supuesto, hay libros más comentados que otros, ¿sí? Y hay obras que se han hecho célebres, hay un famoso comentario célebre al libro de Job, que es del Papa San Gregorio Magno, que, como ya hemos comentado en la clase anterior, es uno de los grandes padres de Occidente, ¿sí? Entonces, claro, era imposible, digamos, corregir a San Gregorio, ¿no? Aparte que no hay que corregirlo, ¿no? Pero la mirada de San Gregorio se basa más bien en una interpretación espiritual del texto, ¿sí? Santo Tomás, por el contrario, ¿sí? Vuelve al sentido literal, pero no disputa, con San Gregorio, ¿sí? Y fijémonos, yo quiero que ustedes, teniendo en cuenta esto que estoy comentando, ¿sí? Fíjense cómo eh, solamente teniendo en cuenta esta mirada de Santo Tomás, ¿no? De la cuestión uno de la suma, y teniendo en cuenta esta otra mirada que en general era así la exégesis patrística, hay excepciones, ¿no? Pero en general era así, ¿sí? Entonces, cómo Santo Tomás hace una vuelta, pero por supuesto sin dejar mal a San Gregorio, porque es imposible además dejar mal a San Gregorio. Parte de esa obra es muy importante. More alguien yo, la obra de San Gregorio. ¿Sí? Leo entonces, así comienza el comentario, ¿sí? Lo tomo de aquí de un gran maestro argentino, ¿sí? Mario Caponeto, ¿sí? En su libro sobre Santo Tomás, ¿sí? Él lo traduce y dice así: así como en las cosas que se generan naturalmente se llega de lo imperfecto a lo perfecto de manera gradual y paulatina, así también sucede en los hombres respecto del conocimiento de la verdad. Estos en efecto al principio alcanzaron poco de la verdad, luego como a tientas avanzaron hacia una cierta plenitud de la verdad. A causa de esto aconteció que al principio fueron muchos los que erraron respecto de la verdad en razón de un conocimiento imperfecto, entre los cuales hubo quienes, ignorando la divina providencia, atribuyeron todas las cosas al azar y a la fortuna. Y en este punto prevaleció la opinión de los primeros filósofos, que afirmaron que el mundo fue hecho por acaso, y atribuyeron al azar las cosas engendradas naturalmente, tal como puede deducirse de las posiciones de los antiguos filósofos naturales, que sólo supusieron la causa material. También algunos de los filósofos posteriores, como Demócrito y Empédocles, atribuyeron muchas cosas al azar. Pero entre los filósofos posteriores hubo quienes, examinando con diligencia más profundamente la verdad, demostraron mediante indicios y razones evidentes que las cosas naturales son regidas por la providencia, pues no se hallaría un curso tan seguro en el movimiento del cielo y de los astros y en los demás efectos naturales si todas estas cosas no fuesen ordenadas y gobernadas por una inteligencia supereminente. Afirmada la opinión de la mayoría de los filósofos que las cosas naturales no se gobiernan por acaso, sino por la providencia, en razón del orden que manifiestamente aparece en ellas, surgió empero en muchos una duda respecto de las acciones de los hombres, si las cosas humanas proceden por azar o si son gobernadas por alguna providencia u ordenación superior. Favorecía grandemente esta duda el hecho de que en los sucesos humanos no aparece ningún orden cierto. En efecto, no siempre las cosas buenas suceden a los buenos o las malas a los malos, ni contrariamente siempre las malas a los buenos o las buenas a los malos, sino indiferentemente a buenos y malos suceden cosas buenas y malas. Esto en consecuencia fue lo que más movió el corazón de los hombres a suponer que las cosas humanas no son regidas por la divina providencia, y así unos dicen que ellas proceden azarosamente, a menos que se rijan por alguna providencia y consejo humano. En cambio, otros atribuyen su curso al hado celeste. Pues bien, esta opinión resulta en extremo nociva para el género humano. En efecto, quitada la divina providencia,
no quedará entre los hombres ninguna reverencia, temor o verdad de Dios, de lo cual cuanta desidia acerca de las virtudes y cuanta propensión al vicio se sigue, puede cualquiera advertir suficientemente, pues no hay nada que aleje tanto a los hombres de las cosas malas e incline a las buenas, cuanto el temor y el amor de Dios. Por tanto, el primero y principal esfuerzo de los que, por inspiración divina, alcanzaron la sabiduría para instrucción de los demás, fue remover esta opinión del corazón de los hombres. Por eso, después de promulgada la ley y después de los profetas, se pone entre el número de los agiógrafos, esto es, de los libros escritos sapientemente por el Espíritu de Dios para la instrucción de los hombres, en primer lugar el libro de Job, cuya intención se aplica en su totalidad a demostrar por razones probables que las cosas humanas son regidas por la divina providencia. Para alcanzar el propósito mencionado en este libro se procede del supuesto de que las cosas naturales son gobernadas por la divina providencia, pero lo que más parece impugnar la providencia de Dios respecto de las cosas humanas es la aflicción de los justos, pues que algunas veces suceden cosas buenas a los malos, aunque a primera vista parezcan irrazonable y contrario a la providencia. Sin embargo, puede de algún modo tener alguna justificación por la misericordia divina, pero que sin causa los justos sean afligidos, parece por completo sustraer el fundamento mismo de la providencia. Se propone, pues, para dilucidar la cuestión planteada al modo de una tesis, la múltiple y grave aflicción de un cierto varón perfecto en toda virtud que se llama Job. Hubo quienes estimaron que este Job no fue una persona real, sino más bien una alegoría inventada para servir de materia a disputar acerca de la providencia, como frecuentemente los hombres inventan algunos hechos para debatir acerca de ellos. Y aunque para el propósito del libro no difieren mucho si fue una cosa o la otra, sin embargo, es importante en cuanto a la verdad misma. Parece en efecto que la predicha opinión obvia la autoridad de la Sagrada Escritura, pues en Ezequiel 14 se dice, hablando el Señor, hubo en medio de vosotros estos tres varones, Noé, Daniel y Job, y ellos salvaron sus almas por su justicia. Pero es manifiesto que Noé y Daniel fueron personas reales. Por tanto, el tercero de los nombrados, es decir, de Job, no corresponde dudar. También se dice en la carta de Santiago, capítulo 5, he aquí que proclamamos bienaventurados a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído el sufrimiento de Job y visteis el fin que el Señor le dio. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Por tanto, se ha de creer que Job fue una persona real. Ahora bien, en lo que respecta al tiempo en que sucedió el relato, al origen y a los padres de Job, a quienes es el autor del libro, y si el mismo Job lo escribió hablando de sí mismo como hablando de otro, o si otro refirió tales cosas de él, son cuestiones que al presente no vamos a discutir, pues intentamos, según nuestra posibilidad, con la confianza del auxilio divino, exponer brevemente este libro llamado de Job, según el sentido literal, pues de sus misterios tan sutil y eruditamente nos expuso el beato Papa Gregorio, que en cuanto a ello nada más parece ha de ser añadido. Hasta ahí la introducción que hace Santo Tomás, ¿no? Entonces uno se ve claramente. Primero, que se habla de la divina providencia. Segundo, que resuelve el famoso problema de por qué sufre el justo, como se plantea el Salmo también, y tantos otros libros de la Escritura. Tercero, nos dice claramente que Job existió, y con esto Santo Tomás está refutando a los herejes modernistas que condenó San Pío X en el siglo X, perdón, el siglo XX, y que todavía hoy siguen diciendo que Job fue un personaje inventado. Y por último, deja bien a San Gregorio diciendo que él ya habló de los misterios, es decir, del sentido espiritual de la Sagrada Escritura, y que por eso no va a hablar del sentido espiritual, ¿no? Y que él se va a dedicar al sentido literal, que es justamente cómo la divina providencia gobierna los casos humanos, ¿no? Así, con un solo texto, el único que voy a citar del Antiguo Testamento, Santo Tomás deja en claro toda su exégesis y cómo lo aplica en el Antiguo Testamento.
Sigo avanzando con la imagen que ustedes ven en pantalla. Santo Tomás además comentó el Nuevo Testamento. Ante todo comentó todo San Pablo, aunque alguno dice una reportación, o sea, alguien que lo dejó escrito, ¿no es cierto? Y otro él mismo lo revisó, entonces eso tenemos mejor datación o seguridad que lo hizo él. Y junto con eso, Santo Tomás también comentó el Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Juan. El comentario del Evangelio de San Juan, ya hay una conferencia en este curso sobre Santo Tomás, de Monseñor Baisi, que él tengo entendido que hizo su trabajo académico sobre esto, así que voy a dejarlo a él. Pero este comentario es el más importante que hizo Santo Tomás a la Sagrada Escritura, el de San Juan, porque es paralelo a la Suma Teológica. Pero bueno, lo voy a dejar a él que ahonde en este tema que es su especialidad. Yo solo quiero recordar que además de esto, Santo Tomás, por mandato del Papa, él hizo, del Papa Urbano IV, él hizo la glosa continua, así llamada en el número 7, la glosa continua sobre los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde él se la dedica, a la primera de San Mateo, se la dedica al Papa Urbano IV. Esto es muy importante, ya he hecho también alguna referencia a esto. Santo Tomás leía en distintas bibliotecas lo que, lo que había, ¿no? Y así compuso un comentario de todo el Evangelio, muchos textos citados de memoria, ¿no? Y habiéndolos leído mucho tiempo antes. Así que por esta razón quiero leer el prólogo de la Catena Áurea, así se la conoce habitualmente, ¿no? Glosa continua es el nombre original de la obra, pero todo el mundo la conoce como Catena Áurea. Catena quiere decir cadena, cadena de oro, ¿no? Porque es un comentario de los mismos padres, ¿no? Que hizo Santo Tomás. Dice así nuestro santo, en el prólogo, una carta, o en el inicio de la obra, que está dirigida al Papa Urbano IV. Dice así: la fuente de la sabiduría, el unigénito verbo de Dios que habita en las alturas, por el que el Padre había hecho sabiamente y dispuesto con suavidad todas las cosas, quiso en la plenitud de los tiempos tomar nuestra carne, a fin de que el entendimiento humano pudiese ver a través del velo de la naturaleza corpórea el esplendor de aquel al que no podía llegar en la cumbre de la majestad divina, pues aun cuando había difundido sus rayos, es decir, las pruebas de su sabiduría sobre todas las obras que crió, había impreso, sin embargo, por cierto privilegio singular, en el alma del hombre su propia imagen, si bien reproducida con más exactitud en los corazones de los que le amasen, según la largueza de su gracia. Pero ¿qué es el alma del hombre entre la inmensidad de las criaturas, para que pueda comprender perfectamente las huellas de la sabiduría divina? Antes bien, la luz de la sabiduría infundida en el hombre habíase oscurecido por las tinieblas del pecado y la niebla de las preocupaciones temporales, y hasta tal punto se cegó el corazón incipiente de algunos que convirtieron la gloria de Dios en ídolos vanos para hacer lo que no conviene, cayendo en réprobo sentido. Mas la divina sabiduría que había criado al hombre para su gloria, no permitiendo que éste quedase sin participación de ella, se comunicó toda a la humana naturaleza, asumiéndosela de un modo admirable para reducir completamente así al hombre desviado. Al amor de esta sabiduría velada con la nube de la carne mortal, mereció verlo primero el príncipe de los apóstoles y confesarlo con firmeza cumplidamente, sin error, al decir: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Confesión dichosa que no revela a la carne ni la sangre, sino el Padre Celestial. Esta es la que funda la iglesia de la tierra, la entrada en el cielo, merece perdonar los pecados y contra ella no prevalecen las puertas del infierno. Heredero legítimo vos, Santísimo Padre, de esta fe y confesión, vuestra solicitud atiende cuidadosamente a que la luz de tan gran sabiduría llene los corazones de los fieles y confunda las locuras de los herejes, con razón designados con el nombre de puertas del infierno.
y a la verdad, si según el sentir de Platón se considera dichoso un Estado cuyos gobernantes se entreguen por fortuna al estudio de la sabiduría, de esa sabiduría que la debilidad del entendimiento humano mancha las más veces con errores, cuánto más dichoso puede considerarse bajo vuestro régimen el pueblo cristiano, donde con tanta solicitud os consagráis a aquella altísima ciencia, que la sabiduría de Dios vestida de nuestra carne no solo enseñó con palabras, sino que demostró con obras. Efecto de tal solicitud y celo, plugó a vuestra santidad confiarme la exposición del Evangelio de San Mateo. Cumpliendo con este encargo en la medida de mis fuerzas, he compilado con gran diligencia de los diversos libros de los doctores una exposición seguida de dicho Evangelio, añadiendo unas pocas cosas de autores inciertos, tomados generalmente de las glosas que he apuntado al frente con el título de glosa, para que puedan distinguirse de lo dicho por estos doctores. He tenido también gran cuidado en la sentencia de los doctores latinos de citar el nombre de cada autor y los libros de donde se ha tomado el testimonio, fuera de lo que no es necesario determinar, particularmente los libros y la exposición sobre los lugares que se exponían, como si alguna vez se encuentra el nombre de San Jerónimo, sin hacer mención del libro, se da a entender que esto lo dice el autor exponiendo a San Mateo. Y así los demás autores, excepción hecha de las sentencias que se toman del comentario del Crisóstomo sobre San Mateo, donde ha sido preciso intitular sobre San Mateo, para así distinguirlas de otras sentencias que se toman del homiliario del mismo santo. Al aducir además los testimonios de los santos, ha sido por lo común preciso cercenar algo para evitar la prolijidad o aclarar más el sentido, o también invertir el orden del texto según convenía la exposición. A veces me he atenido al sentido prescindiendo de la letra, principalmente en las homilías del Crisóstomo, en la que la traducción es defectuosa. Ha sido también mi ánimo en esta obra no solo perseguir el sentido literal, sino fijar el místico, destruir a veces los errores y demostrar la verdad católica, lo cual me ha parecido necesario, ya que en el Evangelio se nos da sobre todo la forma de la fe católica y la regla de toda la vida cristiana. No debe parecer a nadie difusa la presente obra, puesto que no me ha sido dable presentar continuada toda esta doctrina sin reducirla, habiendo observado la posible brevedad al exponer la sentencia de los santos. Recibida, pues, esta obra, vuestra santidad, a cuyo juicio someto su examen y corrección, como fruto que es de vuestra solicitud y mi obediencia, ya que de vos ha emanado el precepto, sea a vos reservado su juicio decisivo y vuelvan los ríos al punto de donde salen. Hasta ahí el prólogo que le hace Santo Tomás a San Mateo, que es el primero, y podemos decir que es el prólogo a la obra general. Fíjense con cuánta reverencia se dirige tanto al Santo Padre, como con cuánta reverencia selecciona a los padres y da la razón por la cual lo hace. Fíjense que también había un problema en el mundo medieval, que era que había pocos que conocían los textos griegos, y por esa razón dice que a veces cita a San Jerónimo con citas defectuosas y que él lo sabe y por eso lo aclara. Por eso es tan importante y tan, digamos, sincera su obra, ¿no? Porque aclara claramente, nos dice claramente bien cuáles son los textos que toma y por qué lo hace. Bueno, además de los comentarios a Santo Tomás, al Antiguo y al Nuevo Testamento, como hemos dicho, el doctor Angélico tiene muchos sermones en los cuales él va exponiendo la doctrina católica, ¿sí? Porque como buen predicador también se dedicaba a los sermones, ¿sí? En lo que dice acá, conferencias y sermones, desde el número 96 ¿sí? hasta el número 111, ustedes pueden ver todos los sermones que dio Santo Tomás, ¿no? Al menos los más seguros, porque hay otros que son posibles o probables, ¿sí? Nosotros podemos, yo he recomendado esta obra, Catecismo Tomista, en la primera de las conferencias, solamente me voy a limitar a leer un pedacito del final del comentario de los 10 mandamientos, de donde hace una especie de síntesis
resumiendo todos los comentarios, ¿no? Todo el comentario de del Decálogo. Dice así: estos son los 10 preceptos de los que dice el Señor: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las raíces principales de todos los mandamientos son, pues, el amor a Dios y el amor al prójimo. Quien ama a Dios ha de hacer 3 cosas. Primero, no tener otro Dios, y por eso se dice: no adorarás a dioses extraños. Segundo, honrar a Dios, y por eso se dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, descansar con gusto en él, y por eso se dice: acuérdate de santificar el día sábado. Quien ama al prójimo debe, primero, tributarle el honor que se le corresponde, por eso se dice: honra a tu padre. Segundo, abstenerse de hacerle daño, ya sea con las obras, atentando a la vida misma de la persona, por lo que se dice: no matarás, o atentando contra la persona unida en matrimonio, por lo que se dice: no adulterarás, o atentando contra los bienes exteriores, por lo que se dice: no hurtarás, ya sea con la palabra, y por eso se dice: no levantarás falso testimonio, o con el corazón, y por eso se dice: no codiciarás los bienes ajenos, y no desearás la mujer de tu prójimo. Solo este breve extracto, porque no tenemos mucho tiempo, en la cual vemos cómo Santo Tomás siempre hace una relación entre todas las cosas que él expone, en este caso, los 10 mandamientos. Por esta razón, Santo Tomás, que era un teólogo, y el más sublime de todos los que ha existido, también Santo Tomás se nota claramente que es un gran comentador de la Escritura, que la hace accesible a las almas, ¿no? Por esa razón quiero citar a Barriola, un autor uruguayo que tiene este libro sobre Santo Tomás de Aquino, discípulo de Cristo y maestro en la Iglesia, ayer, hoy y para siempre, donde él rescata la labor de Santo Tomás como exégeta. Y esto es muy importante, y últimamente está siendo más revalorado, porque a veces se habla solamente de Santo Tomás como filósofo o como teólogo, pero el verdadero teólogo siempre tiene alma de conocer la Escritura y poner su conocimiento al servicio de la palabra de Dios. Por eso dice Barriola: si el conjunto de la obra de Santo Tomás abarca 20.000 páginas in cuarto, sus comentarios exegéticos ocupan 5.291, un cuarto de toda su producción. Un cuarto de la obra de Santo Tomás es comentario a la Sagrada Escritura. Así que esto, ya sea en sermones o en estos comentarios que dije antes, ¿no? Por esta razón, es muy importante que uno lo tenga presente y no obviar esta parte del aporte de Santo Tomás a la exégesis. Dice, y sigue más adelante, ¿no? El padre Lagrange, que es posible que haya sido el mejor exégeta del siglo XX, según dicen algunos, ¿no? El padre Lagrange, respecto a la superepístola a Romanos lectura, o sea, el comentario de Santo Tomás a la carta a los romanos, dice lo siguiente: sería superfluo alabar el vigor intelectual y la precisión teológica de este comentario. Nadie ha captado mejor la concatenación de los razonamientos y su alcance. Y se dice en el siglo XX, en el comentario de Santo Tomás a la carta a los romanos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que hoy nosotros podamos revalorar la obra de Santo Tomás como exégeta y como comentador de la Escritura. Y como decía el libro de Job, se adelanta a los errores modernistas de la época ya desde el siglo III. Hecha esta aclaración, esto abuelo de pájaro que estoy haciendo sobre las obras de Santo Tomás, voy a hablar ahora, lo que ustedes pueden ver ahí en pantalla, sobre el comentario a los filósofos. Y uno lo ve así simplemente y va a ver que Aristóteles es el más comentado, desde la obra 29, en este catálogo, desde la obra 29 a la obra 40. Algunos comentarios están completos, otros él no los pudo terminar, porque falleció antes, ¿no? Pero muy importante es que uno se dé cuenta a esto que decíamos antes. Él se dio cuenta
que las obras de Aristóteles estaban mal traducidas, que venían infectadas con errores de la filosofía árabe, y por eso le pidió a Guillermo de Moerbeke que le retraduzca toda la obra de Aristóteles. Y esos fueron los comentarios que, la obra de Aristóteles que él usó para comentar y explicar. Algunos tenemos, por ejemplo, el comentario de la Ética Nicómaco lo tenemos hasta 2 veces, porque uno era de San Alberto, ¿no? Y otro era de Santo Tomás, ¿no? Esta obra es muy importante porque se nota su labor científica, ¿no? Llega un pagano muy sabio y entonces él, podemos decir, lo explica en sentido católico, ¿no? Que es el sentido de Aristóteles, ¿no? Y en otras cosas es posible que Santo Tomás vea cosas que el mismo Aristóteles no descubrió, que están como en los principios de su filosofía peripatética, ¿sí? Como no puedo citar todo, ¿no? Yo me voy a quedar solo con una cita de los comentarios de Santo Tomás Aristóteles, que es este comentario que es sobre la interpretación, que se llama Perihermeneias, en griego, ¿no? Que así se lo conocía. Dice así: el hermano Tomás de Aquino a su dilecto propósito de Lovaina, salud e incremento de la verdadera sabiduría. Motivado por el afán de tu celo, con que en edad juvenil buscas no la vanidad, sino la sabiduría, y anhelando satisfacer tu demanda entre las múltiples solicitudes de mis tareas, he procurado hacer un comentario del libro de Aristóteles que se llama Perihermeneias, cubierto de mucha oscuridad. He llevado en el ánimo el deseo de presentar lo más elevado para los aventajados, pero de modo que eso no me impidiera entregar a los más jóvenes una ayuda para progresar. Reciba, por tanto, tu aplicación el exiguo favor del presente comentario, y si él te aprovecha, será para mí un estímulo para mejores logros. Una breve dedicatoria en donde vemos qué es lo que quiere hacer Santo Tomás, ¿no? A los más aprovechados, que más les sirva, ¿sí? Ponerlo al acceso de la gente que recién comenzaba, ¿sí? Y en este caso, con muchas de las obras se las hizo a pedido de otros, ¿no? Como un servicio, digamos, ¿no? Un servicio intelectual. Bueno, además de esto, vemos otros comentarios que tiene Santo Tomás. Comentario a las decretales. Las decretales era como el derecho canónico de la época, que no existía, como ya comenté en la clase de ayer. Vemos el comentario de Pedro Lombardo, este es muy importante, lo voy a dejar a propósito para después. El comentario a Boecio, que tiene 2 obras que comenta, uno que se llama Sobre la Trinidad, y otra, en la otra página, el número 42, donde dice el comentario al libro de las semanas de Boecio. Y además comenta el libro de San Dionisio Areopagita, que es pseudo Dionisio, que después se descubrió que no era el Dionisio que enumera San Lucas en el libro de los Hechos, que se convierte en el Areópago por la predicación de San Pablo. Por eso se lo conoce con el nombre de pseudo Dionisio, que es sobre los nombres divinos, citado en número 28. ¿Sí? Además, Santo Tomás comenta la obra In Causis, la obra de las causas, el número 41, que todo el mundo en la época pensaba que era de Aristóteles, y Santo Tomás dice que no es de Aristóteles. Lo conocía tanto Aristóteles y lo había leído tanto, que se daba cuenta que esa obra no era del Estagirita. Sin embargo, la comenta por la importancia que tiene. De hecho, podría leer el prólogo, pero que le hace, que es bellísimo, digamos, pero como no hay tiempo, tengo que obviarlo. Lamentablemente, tengo que pasarlo delante. Bueno, además de estos comentarios que hace Santo Tomás, insisto que después vuelvo al comentario de Pedro Lombardo, porque es muy importante ese. Santo Tomás vemos también que él responde a una multitud de cuestiones que se le van presentando. Por ejemplo, tiene estos opúsculos menores que vemos ahí en pantalla, en los cuales dice opúsculos de dogma, y hay respuestas a multitud de interrogantes, ¿no? Respuestas a Juan de Berchelensen, que era el general de la orden,
respuesta a otros, al lector de Venecia, a Byzantinum, etcétera, ¿no? Es decir, Santo Tomás responde un montón de objeciones, ¿no? Y de cosas, ¿no? Y además de eso, escribe también en estas respuestas a consultas, responde también a los conflictos de la época. Por ejemplo, el número 76, donde responde a los que decían que Aristóteles era un hereje porque decía que el mundo estaba desde la eternidad, etc. Entonces él habla en este opúsculo, como ya he comentado ayer, sobre la eternidad del mundo contra los que denigran a Aristóteles, ¿no? Hasta ese punto. Junto con eso, también vemos que Santo Tomás comenta esto que dice acá, cuestiones disputadas, desde el punto 45 hasta el punto 55. Son muchas cuestiones disputadas que se daban académicamente cada tanto en la universidad y que después quedaron compendiadas como si fuera una obra única, pero no son una obra única. Por ejemplo, la cuestión de veritate son 29 cuestiones. La única que habla de la verdad es la primera, ¿no? Y todas las demás hablan de distintas materias, ¿no? Y lo mismo se puede decir de otras. Por ejemplo, el número 47 habla de los espíritus creados, ¿no? Y esto habla de los ángeles. Esto el otro día alguno preguntó acerca de los ángeles. Esa es una obra que está además traducida al español. Y así se puede ver otras cuestiones que Santo Tomás fue explicando y comentando, ¿sí? Junto con esto hay breves opúsculos, estas cuestiones quodlibet o quodlibetum, que quiere decir sobre cualquier cosa. Santo Tomás explicaba, ¿no? Esta doctrina que fíjense que están hasta bien fechadas porque eran partes de un programa universitario, ¿no? De este programa que se llamaba la Disputatio. La Disputatio consistía en que había una persona que exponía una doctrina, ¿no? Y presentaba objeciones, ¿no? Primero eran las objeciones. Y después había objeciones en contra. Por ejemplo, digamos, si Dios existe, nadie negaba en la Edad Media que Dios no existiera, por supuesto, ¿no? Pero se ponían objeciones para decir, parece que Dios no existe. ¿Por qué? Y tal cosa, ¿no? Y otro decía, o de otro lado decía, parece que Dios sí existe, porque, y decía 1, 2, 3 de nuevo, ¿no? Después venía el maestro, que era el que respondía y decía, dice tal autoridad, por ejemplo, así aparece en la suma, ¿no? Dice tal autoridad, Dios existe, ¿no? O yo soy el que soy. Y después viene la solución que daba el maestro, que es la parte más importante que se la conoce en latín con el nombre de corpus, que quiere decir cuerpo. El cuerpo doctrinal, en la cual se da la respuesta adecuada a la pregunta del artículo en cuestión, que suele empezar con la palabra utrum, que quiere decir sí, sí Dios existe. Utrum Deus sic, si Dios existe. Entonces dice Dios existe porque, y da en la suma, por ejemplo, si nos da el tiempo, lo voy a explicar, da 5 argumentos. En la prima pars, cuestión 2, artículo 3, ¿no? Da 5 argumentos para demostrar que Dios existe, ¿no? Y entonces resuelve cómo va explicando esto, ¿no? Y después responde a las objeciones, ¿no? Y responde a las objeciones diciendo a la primera tal cosa, a la segunda tal otra, a la tercera tal otra, ¿no? En la suma hay pocas objeciones, pero en estas cuestiones disputadas, que están armadas exactamente igual que la suma, hay a veces hasta más de 20 objeciones. Y las objeciones se mantenían en la memoria, no es que se la volvían a formular, se decían al comienzo de la disputa, ¿no? Y al final de la exposición del maestro, de memoria, se decía a la primera tal cosa, a la segunda tal otra, a la tercera tal otra, y así a las 20 objeciones. Y así se respondían las opuestas al corpus. Pero a veces las otras que estaban dichas posteriormente también no respondían a la solución del maestro. Entonces después se decía a la primera y a la segunda y a la tercera, que decía el segundo objetor a todas estas cuestiones. O sea, realmente la memoria que tenían los medievales era prodigiosa. La de Santo Tomás, bueno, eminente, más, ¿no? Así son escritas todas estas cuestiones disputadas, ¿no? Después de todas esas cuestiones,
hay breves opúsculos ahí, todo esto que dicen ahí, opúsculos de moral, de apologética, que lamentablemente no podemos entrar, ¿no? Por razones de tiempo, ¿no? Los opúsculos de liturgia, nosotros hemos rezado recién una oración, que es una de las Pie Preces, que dice ahí el número 95, que compuso Santo Tomás, pero ahí vemos que hay un montón más, ¿no? Bueno, y quiero pasar especialmente a, antes de, antes de que se nos pase el tiempo, quiero pasar al compendio de teología, ¿sí? El compendio de teología es una de las obras en donde Santo Tomás expone toda su doctrina acerca de, resumidamente, digamos así, ¿no? Y lo hace a pedido de Fray Reginaldo. En esta obra, acá vemos, está compendiada, ¿no? En realidad es una obra que quedó trunca. Reginaldo era el gran secretario amanuense confesor de Santo Tomás, el gran amigo de Santo Tomás, ¿no? Bueno, por razones de tiempo no voy a poder leerla. Lamentablemente tengo que dejar el capítulo 1, donde quería leer, que ahí dice, se nos propone la intención de la obra, ¿no? Y entonces vemos cómo divide la esencia divina en la Trinidad de las personas, ¿no? Después vemos los efectos de la divinidad, es decir, Dios en relación al mundo creado, ¿sí? Y todo esto está titulado al comienzo como el primer libro, que es el libro, como dice, de la fe. Y en el primer capítulo ahí que yo quería leer, pero no me da el tiempo, explica que después habla de la esperanza, que es lo que él empezó a escribir acá, bueno, todo esto en relación, Dios en relación a nosotros, y después, bueno, también Dios en relación a nosotros habla un poco de Cristo, como vemos ahí, y después comienza a hablar de la esperanza. Y acá pensaba hablar, por lo que explica acá, sobre la oración y el Padre Nuestro. Y después pensaba hacer una tercera parte sobre la caridad, ¿no? Que evidentemente iba a ser un tratado de la moral. Pero eso, insisto, quedó trunco. Bueno, esta obra es una obra que si uno quisiera empezar a leer a Santo Tomás, después de leer el Catecismo Tomista, uno puede leer esto, Compendio de Teología. Es muy recomendable porque es una obra pequeña comparado con otras de Santo Tomás, y explica toda la doctrina católica al respecto, ¿sí? Otra de las obras que he dicho recién es el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Acá nosotros vemos una especie de resumen solamente de el primer libro. Acá yo tengo este libro, este es el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, pero fíjense lo que es, y es solamente la primera parte del primer libro, ¿no? O sea, la obra es monumental, digamos, ¿no? Todos los medievales comentaban las sentencias de Pedro Lombardo. Era, de hecho, el cargo del bachiller sentenciario, ¿no? Pero, y se llamaban, como dice acá, y lo pueden ver, disertaciones, ¿sí? Y las disertaciones se dividían en cuestiones, y las cuestiones se dividían en artículos, ¿no? Y a veces había cuestiúnculas, ¿no? Cuestiúnculas dentro de cada una de ellas, ¿no? O sea que es una obra monumental. Santo Tomás, como todos los medievales, comentó entero las obras de las sentencias de Pedro Lombardo. Más aún, el libro 1 lo comentó 2 veces. 2 veces, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema de las sentencias de Pedro Lombardo? Que es una obra muy importante también de Santo Tomás que hay que conocerla. ¿Cuál era el problema? Que había muchas repeticiones, que se volvía mucho sobre algunos temas, ¿no? Y que había cuestiones una cuestión así que había que explicarla demasiado porque había muchas cosas metidas allí. Y otras cuestiones que se perdía, digamos, se iba por las ramas, digamos, ¿no? Entonces Santo Tomás, por eso el libro 1 lo comentó 2 veces y después dijo, no vale la pena seguir comentando esto. Hay que hacer una obra nueva. ¿Sí? Hay que hacer una obra distinta. Bueno, esa es la razón por la cual Santo Tomás hace la famosa suma teológica, la suma de teología. Esa es la razón por la cual Santo Tomás dice,
Esto hay que hacerlo de nuevo. Y entonces podemos decir, se despega de los comentarios, ¿no? De que todo el mundo comentaba las sentencias, él también lo hizo, pero diciendo, tenemos que hacer otra cosa distinta, ¿sí? Pero antes de pasar al comentario, a la Suma de Teología, quiero compartirles también otra obra muy importante de Santo Tomás. Yo solo les voy a presentar este esquema, porque no hay mucho tiempo más para hablar de esto. Este esquema es el resumen general de otra obra muy importante de Santo Tomás, que es el comentario, perdón, la Suma contra Gentiles, ¿no? Ustedes pueden ver allí, lamentablemente está solo en latín, ¿no? Así que lo lamento, eh, donde Santo Tomás dice cómo resume su obra. Primero, la primera parte que se llama Proemio a toda la obra, dice, este es el primer cuadro que resume todos los demás. Cada cuadro donde dice Tabu es un cuadro distinto, pero no les voy a mostrar porque no hay tiempo, ¿no? Donde dice Proemio, Santo Tomás comenta cuál es la función del sabio en la iglesia, ¿no? Y tradicional en la fe católica, que es exponer la verdad y luchar contra los errores, ¿sí? Y defender la doctrina católica y confundir a los herejes, ¿no? Y después habla del tratado y lo divide, como ustedes pueden ver allí, ¿no? Entre Dios, primero Dios, por supuesto, y después las otras cosas en relación a Dios, ¿no? Y después como, si Dios es, y cómo es, ¿no? Las propiedades de Dios, la sustancia, la operación vital, la inteligencia, la voluntad, la vida en Dios, bueno, en fin, etcétera. Y después las cosas hacia Dios, la producción de las cosas, el orden de las criaturas hacia Dios, ¿no? Eh, la producción de las cosas, la distinción, bueno, en fin, empieza a hablar de la creación, ¿no? Y después dice el orden de las criaturas hacia Dios, eso cómo se da en Dios en cuanto a fin, o Dios en cuanto previsorio, o su divina providencia, en común, en particular, en relación al hombre, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Este es el gran esquema de la obra de la Suma contra Gentiles, que como dice ahí, en el margen izquierdo, tiene 4 libros. Son 4 libros, esta obra tan importante de Santo Tomás, en donde él explaya mucho y es una obra más bien contra los gentiles, es decir, contra los musulmanes. Por eso esta obra es más bien filosófica y los 3 libros primeros, sobre todo, habla de cuestiones más bien filosóficas. Y el 4º libro se introduce más bien a Cristo, los sacramentos, los novísimos, las últimas realidades, las postrimerías, en fin, etc. Así que es una obra también muy importante. Y junto con esto, por supuesto, vuelvo a la obra más importante de Santo Tomás, que acá les comparto. Nuevamente es un esquema, también existe solamente en latín. Este esquema en realidad brota, lo hizo Paris, ¿no? Un dominico llamado Paris, pero este esquema brota de la misma Suma. Antes de entrar propiamente el esquema, quiero leerles el prólogo. Este prólogo sí no puedo dejar de leerlo por cuestiones obvias. Dice así Santo Tomás. El doctor de la verdad católica tiene por misión no solo ampliar y profundizar los conocimientos de los iniciados, sino también enseñar y poner las bases a los que son incipientes. Según lo que dice el apóstol en 1 Corintios 3, como a párvulos en Cristo os he dado por alimento leche para beber, no carne para masticar. Por esta razón, en la presente obra nos hemos propuesto ofrecer todo lo concerniente a la religión cristiana del modo más adecuado posible, para que pueda ser asimilado por los que están empezando. Esta obra es para que pueda ser asimilada a los que están empezando. Así concibe Santo Tomás la Suma de Teología, que para leerla hay que saber filosofía. Es para los que están empezando. Hemos detectado, en efecto, que los novicios en esta doctrina se encuentran con serias dificultades a la hora de enfrentarse a la comprensión de los que algunos han escrito hasta hoy.
Está hablando de Pedro Lombardo. No lo menciona, pero como ya sabemos, se refiere a la obra de Pedro Lombardo. Unas veces por el número excesivo de inútiles cuestiones, artículos y argumentos. Otras por el mal método con que se les presenta lo que es clave para su saber, pues en vez del orden de la disciplina, se sigue simplemente la exposición del libro que se comenta, como solían hacerse los comentarios a la sentencia. O la disputa a que da pie, tal o cual problema concreto. Otras veces por la confusión y aburrimiento que en los oyentes engendran las constantes repeticiones. Es decir, se repetían cosas que eran inútiles, ¿no? Confiado en la ayuda de Dios, intentaremos poner remedio a todos estos inconvenientes, presentando de forma breve y clara, si el problema a tratar lo permite, todo lo referente a la doctrina sagrada. Este es el prólogo que es fundamental, que no le sobra una palabra y que explica por qué Santo Tomás se dio cuenta que era necesario superar las sentencias de Pedro Lombardo y hacer una obra nueva, íntegra, ¿no? Y que después, hoy, debería ser el libro fundamental para estudiar teología. Con la Suma de Santo Tomás se debería enseñar en todos los seminarios y casas de formación y en todos los lugares que se enseñe teología, ¿sí? Por la obra fundamental, ¿no? Que es sin duda inigualable. Cito solamente esto porque no tenemos mucho más tiempo, y vemos acá el esquema de la Suma de Santo Tomás, que es el que nosotros tenemos en pantalla, es el mismo esquema del prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan, por eso es tan importante el comentario de San Juan, como dije antes, el Evangelio de San Juan se puede resumir al prólogo, y el prólogo se puede resumir a una frase del Evangelio, en donde nuestro Señor dice: salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces, la salida y la vuelta, el exitus y el reditus, ¿no? Y en esa salida del Padre y en esa vuelta hacia el Padre, entonces es como está concebido el prólogo de San Juan. En principio era el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sale y viene, ¿no? Y después vuelve y en él hemos recibido toda la plenitud, toda gracia y verdad, ¿no? Entonces es esa salida y esa vuelta en donde sale el padre, el hijo del padre, primero en la creación y después sale del padre en la encarnación y lleva consigo a la iglesia y a los redimidos. Esa estructura es la de la Suma de teología, es exactamente lo mismo. Fíjense que la Suma se dio en tres partes. La primera, aquello que pertenece a la esencia de Dios, y ahí estudia a Dios uno y a Dios trino, de aquello que pertenece a la distinción de las personas, dice el punto 2, y después dice, punto 3, de aquello que pertenece a la producción de las criaturas desde Él. Y eso es la creación. Entonces estudia la creación en general, la creación del hombre, la creación de los ángeles. Después viene la segunda parte, que se divide, es, como dice ahí, la vuelta del movimiento de la criatura racional hacia Dios. Y ese movimiento de la criatura racional hacia Dios tiene dos partes. Primero es lo que se llama la prima secunde, que es la moral en general, que me hubiese gustado presentarla, pero no hay tiempo, lamentablemente. Y la otra parte que se llama secunda secunde, en donde él explica que como la moral tiene que descender a lo concreto, entonces es necesario explicar cada una de las virtudes. Fíjense, Santo Tomás no es que se perdía en una nube diciendo, ya te expliqué toda la moral y ya está. Sí, pero es necesario descender a la particularidad de las virtudes cuando uno habla de la moral. Y por esa razón, él explica en la secunda secunde la fe, la esperanza y la caridad. Y con los pecados opuestos a ellos, ¿no? Explica la virtud en sí misma, el pecado, el don del Espíritu Santo y el precepto en cada una de las virtudes. La fe, la esperanza y la caridad, después la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y después las vocaciones especiales, ¿no? La vida contemplativa, la profecía, etc. Y por último, la tercera parte, que es de Cristo, que en cuanto hombre, dice ahí,
es nuestro camino por el cual nosotros tendemos hacia Dios. Eso es lo que dice ahí en latín, ¿no? Y entonces, nuestro camino para tender hacia Dios, ¿no? Es Cristo en sí mismo, su misterio, y ahí habla del misterio del Verbo encarnado, la cuestión 2 de la tercia pars, es la más importante de toda la tercia pars, más o menos, ¿no? Después se habla del misterio de la vida de Cristo, cómo se ve a Cristo como Verbo encarnado desde la transfiguración, en la oración en el huerto, la pasión, la muerte, etc. Y después en la cuestión 60 habla de los sacramentos. Primero los sacramentos en general, 60 a la 65, y después habla del bautismo, la confirmación, la Eucaristía y la penitencia. Y en la penitencia, Santo Tomás ya dejó de escribir. Como ya hemos explicado, tuvo aquel éxtasis en la celebración de la misa el día de San Nicolás, el 6 de diciembre, y dejó de escribir. Así que el tratado de la penitencia quedó trunco. Llegó hasta la penitencia entendida en general, y después se iba a escribir de la penitencia en particular, iba a escribir de los 3 actos, ¿no? En el corazón la contrición, en la boca la confesión, y en las obras la satisfacción, como dice el Catecismo Romano citando a Santo Tomás, Catecismo del Concilio de Trento. Esas 3 obras él no lo hizo. Reginaldo lo que hizo fue, para que la suma de teología no quedara inconclusa, lo que él hizo fue sacar del comentario que hizo Santo Tomás al libro de las sentencias de Pedro Lombardo y ordenarlo, para que así estuviera completo lo que falta de la penitencia, la unción, el orden, el matrimonio, y lo que faltaba a Santo Tomás, que era el tratado sobre los novicios: muerte, juicio, cielo e infierno. ¿Sí? Así que de esa forma queda completa la suma de teología, que la completó el mejor amigo de Santo Tomás, que era Fray Reginaldo, que siempre estuvo al lado de él. Cada artículo de la suma da para hablar un montón. Si uno les mostrara, por ejemplo, ya para cerrar, ¿no? Para terminar, si uno les mostrara, por ejemplo, una cuestión que es esta, a ver si tenemos acá. Esta es la que yo he citado recién para demostrar la existencia de Dios. Tenemos el artículo, como vemos ahí, primera parte, prima pars, cuestión 2, artículo 3. Si Dios existe. Estas son las objeciones, que son 2. Este es el ser contra, que en este caso cita la Sagrada Escritura. Yo soy el que soy, diciendo Dios que existe. Una cuestión que todo el mundo sabía en la Edad Media. Y estas son las soluciones, ¿no? Estas son las pruebas para demostrar la existencia de Dios. La primera, la segunda, tercera, cuarta, acá cuarta prueba, por último la quinta, ¿no? Bueno, Santo Tomás acá resume un montón. Quiero mostrarles, por ejemplo, esta obra de Etienne Gilson, que se llama El Tomismo, ¿no? En donde tiene como subtítulo Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que es un hermoso ladrillo, ¿no? Es lo que Santo Tomás explica en esas 3 páginas, ¿no? Acá lo explica Gilson de la página 93 a la página 138, para que ustedes vean cómo la suma es un resumen de la doctrina católica. Gilson lo explica de la 93 a la 138, para que ustedes vean, ¿no? Por lo tanto, la suma es para los incipientes, para los que empiezan a estudiar teología, ¿no? Por supuesto que hay que saber filosofía, porque si uno no sabe filosofía hay muchas cosas que va a patinar y no va a entender. Por lo tanto, bueno, con esto ha querido ser una especie de resumen de algo que es sumamente, como ustedes han visto, sumamente amplio y sumamente importante para el pensamiento de la fe católica. Así que nada más, y ojalá que esto nos motive a estudiar la obra del doctor Angélico. Bueno, dejo lugar a la pregunta.